Y hoy nuevamente este sábado queremos hacernos conscientes de que no estamos aquí nomás en Orlando, sino que tenemos hermanos en todo el mundo que están conectados con nosotros y están haciendo una misión igual a la de nosotros. Y por eso tenemos un saludo ahora que nos llega desde España. Y voy a pedir entonces a Switcher que nos pongan por favor el video. Hola familia, mi nombre es Luis Enrique, soy pastor y codirector de jóvenes de la Iglesia Casa de Oración para Todos los Pueblos en la ciudad de Elche, en España, y quería desde aquí enviar un cordial saludo a todos los hermanos de la Iglesia de Forest City en Orlando, Florida, y darle las gracias a Dios por vuestra gran obra ministerial que estáis ejerciendo a través de las redes sociales, porque está siendo de gran bendición tanto para nuestros hogares como para nuestras iglesias. Estamos recibiendo la revelación de Jesucristo y nosotros también queremos sumarnos y conectarnos a Forest City en ese gran movimiento en el que pretendemos levantar a Jesucristo por encima de cualquier norma y de cualquier denominación. Así que bueno, queremos pedir la bendición del Señor para que siga prosperando vuestro ministerio y que sepáis que aquí tenéis una iglesia hermana que también se conecta y se suma a ese gran movimiento de la proclamación del Evangelio eterno. Que Dios os bendiga. Realmente es emocionante ver cuántas personas, con cuántas personas estamos unidos levantando a Cristo. Esta es una iglesia de gitanos en España. Dios nos une a pesar de las culturas, a pesar de las diferencias, a pesar de los lugares. Cristo es lo que está haciendo eso. Y yo les pido, por favor, Iglesia de Forest City, los que estamos aquí, oremos por toda la gente que está dispersa en todo el mundo, que quizás no conocemos tampoco, ni se conectan con Forest City, pero estamos seguros que Dios en todos lados está haciendo un movimiento. Y posiblemente, seguro, que si no es aquí, nos conoceremos todos en el cielo. Vamos a orar. Querido Señor, ahora vamos a abrir tu palabra y te pido que nos llenes a todos de tu Santo Espíritu, que tú te muevas hoy aquí, que lo que se hable sea para exaltarte y que aceptes, Señor, nuestro culto y adoración a través de Jesús, quien ha prometido volver a buscarnos porque Él es la cabeza de tu iglesia que está diseminada por el mundo entero. Gracias, en su nombre. Amén. A veces estamos preocupados porque vemos cosas dentro del cristianismo que aparentemente, o quizás no aparentemente, sino que realmente no están en sintonía con el corazón de Cristo. Muchas veces vemos en nuestras iglesias que pasan cosas que no apoyan los principios del reino. Y muchas veces nos preocupamos. Hoy lo que quiero decirte, y a través de la profecía que estamos analizando, es que Dios se va a encargar de purificar al cristianismo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es permanecer firmes. Y quiero empezar con un pasaje bíblico muy conocido que está en Mateo 3 al 14, porque hoy vamos a continuar analizando la segunda profecía del Apocalipsis. Pero vamos a ver que esta profecía, muchos de sus elementos, ya Jesús los describió en su sermón profético en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 14. Y dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y tomen nota de las cosas que describe Jesús. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuáles son las señales de su venida o la señal de su venida, Jesús comienza con las guerras, con las pestes, con el hambre, con los terremotos, pero él dice que cuando eso suceda todavía no es el fin. La señal de su venida, ¿cuál es la señal? Y será predicado, fíjense que no dice el evangelio, sino que dice este evangelio, el evangelio que enseñó Jesús. ¿Por qué? Porque el cristianismo sin Cristo no predica el evangelio de Jesús. El cristianismo sin Cristo predica el mensaje de las denominaciones, predica iglesias, predica instituciones religiosas, pero no predica a Cristo. Pero dice que se va a levantar, Jesús está anunciando un movimiento que se va a levantar y que va a predicar este evangelio, el que él enseñó, el que está centrado en su persona, el que está centrado en sus enseñanzas, el que está centrado en lo que él significa, y entonces las naciones entenderán y entonces vendrá el fin. Justamente de eso habla la segunda profecía del Apocalipsis. Nosotros estudiamos que la primera profecía comienza con un problema, Cristo quiere venir pronto, pero el cristianismo no está preparado ni quiere recibirlo. Entonces Jesús le hace un mensaje al cristianismo de arrepentimiento. Eso es en la primera profecía. La segunda profecía comienza con un problema. Se arrepienten muchos en las iglesias, se forma un movimiento, pero ese movimiento está mezclado, los cristianos sin Cristo con los cristianos con Cristo. Entonces Dios tiene que hacer algo para que los cristianos con Cristo queden solos y sean separados, eso se llama zarandeo, sean separados de los cristianos sin Cristo. Ahora, nosotros vimos que el Padre estaba con un libro en el trono, el Cordero se acerca y vimos que ese era el libro de la vida del Cordero, donde allí están registrados todos los que habitaron el mundo. Pero Jesús, antes de venir, tiene que confirmar en ese libro a aquellos que han elegido estar con él. ¿Para qué? Para sacar del libro a aquellos cristianos sin Cristo que no quieren estar con él, pero que profesan ser cristianos. Y de eso se trata esta profecía. Jesús comienza a abrir los libros, este libro, y comienza a desatar los sellos del libro, y cada sello que desata se provocan acontecimientos que van a llevar a que se predique el evangelio a todas las naciones para que venga el fin. Y eso voy a tratar de demostrar ahora. Como les dije, se abre el libro de la vida del Cordero, y la parte de la profecía que vamos a analizar ahora es cómo o qué va pasando mientras se abre el libro de la vida del Cordero. Y entonces, la sección, esta profecía tiene 7 sellos, o este libro tiene 7 sellos. En estos 7 sellos aparecen 4 jinetes que aparecen en los 4 primeros sellos, y después de eso, de que se abren los 6 primeros sellos, aparece un remanente, que es el resultado de la confirmación de estas personas en el libro de la vida. Y que este remanente son los cristianos que han aceptado a Cristo en este proceso. Son los cristianos que ya no quieren poner a la iglesia en primer lugar, sino que quieren poner a la persona de Cristo en primer lugar. Son los cristianos que ya no quieren vivir una cultura cristiana, sino que quieren vivir totalmente para Jesús. Como resultado, entonces, queda ese remanente, y ese remanente le predica a todas las naciones, y cuando le predica a todas las naciones viene el fin. Y ahora esto es un anticipo, vamos a empezar a analizar, y ajustense los cinturones porque hoy vamos a analizar mucho la Biblia. Nosotros el primer sello ya lo vimos, ¿se acuerdan? El sábado pasado. El primer sello es un caballo blanco con un jinete, que dice así: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno diciendo, ven.
miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Nosotros ya el sábado pasado analizamos a través de la Biblia qué significa este sello y de acuerdo a lo que interpretamos, este sello o este caballo blanco significa el movimiento de personas arrepentidas y como se arrepintieron han vencido y entonces salen venciendo para vencer. Aquí comienza un movimiento que no va a parar hasta la segunda venida de Cristo. Una vez que haya un grupo de personas, que después esta misma profecía dice que serán 144.000, no importa si son literales o simbólicos, lo que importa es que Dios tiene un número que tiene que acontecer. Cuando haya ese número, entonces comienza un movimiento que sale venciendo para vencer. Ya lo analizamos nosotros, si usted no ha estado el sábado pasado aquí, le aconsejo que vaya a YouTube y vea entonces el sermón del sábado pasado para entender lo que significa este movimiento. Y dijimos que este movimiento va a ser un movimiento de reavivamiento, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que este movimiento cristiano se reavivó? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que va a suceder como consecuencia del reavivamiento? Muy bien, una reforma. Y dijimos que si no hay reforma, entonces no hubo ¿qué? Reavivamiento. O sea, si realmente nos reavivamos, va a ocurrir una reforma. Vamos a ver la iglesia de otra manera. Vamos a hacer las cosas no a la manera de los hombres, sino a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque el cristianismo actual, todo el cristianismo occidental, hemos hecho o estamos haciendo las cosas a la manera de los hombres, mencionando a Cristo. Pero no estamos manejando la iglesia a la manera de Dios, con los principios del reino de Dios. No, mencionamos a Cristo, tenemos un manto de espiritualidad, pero cuando hacemos las cosas, el cristianismo occidental las hace al estilo de los seres humanos y no al estilo de Cristo. Y por eso ese reavivamiento va a producir una reforma. Vamos al segundo sello. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios para hacer este zarandeo? Para que queden solamente los cristianos con Cristo en la iglesia. Apocalipsis 6, 3 y 4 dice así: y cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven, salió otro caballo de color rojizo. El que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. ¿Cuáles son las características de este sello? Tenemos un caballo bermejo o rojo. Cuando aparece rojo en la Biblia, generalmente significa un momento difícil y especialmente un momento donde va a haber muerte, donde va a haber tensión. Es más, este caballo pareciera describir lo que Jesús en Mateo 24 decía: va a haber guerras y rumores de guerra. Porque quiero decirles algo. Las tensiones sociales o políticas o continentales de alguna manera afectan a la iglesia de Dios. Y esas tensiones de alguna manera muestran con quién se identifica la iglesia de Dios. Supongamos, aquí hay muchas personas, vamos a poner un ejemplo particular para que, por ejemplo, acá habemos, no hay muchas, pero habemos algunos argentinos y hay chilenos. Argentina y Chile estuvieron a punto de una guerra por los años 1982, por allí. No sabía, dice. Cuando hay una guerra entre dos países, se ve en las iglesias a quién se sirve. Y por ejemplo, si Argentina y Chile están en guerra, yo no puedo estar orando para que Dios bendiga a los bombarderos argentinos para que maten a la mayor cantidad posible en Chile, porque estamos en guerra. No, yo soy cristiano, estoy por encima de mi país. Y si hay una guerra entre Argentina y Chile, por más que yo soy argentino, no me voy a poner en contra de los chilenos, porque yo tengo una ciudadanía que está por sobre mi ciudadanía argentina. Mañana nos vamos a reunir acá en la Feria de las Naciones. Espero que no nos reunamos para competir los unos con los otros, porque somos todos hermanos en Cristo. Y tenemos que vivir la experiencia en Cristo que nos une. Nuestra ciudadanía está por sobre nuestras ciudadanías terrenales. Y por eso las tensiones mundiales de alguna manera
sacuden a la iglesia. Y lo que está describiendo este caballo es que van a empezar a haber tensiones mundiales que de alguna manera van a definir. No, porque queremos que... A ver, no me voy a meter, esto es muy sensible. Pero que Israel mate a todos los de Hamas, o los de Hamas, los palestinos, se vengan al final de Israel. ¡No! Son seres humanos amados por Dios, y nosotros tenemos que orar por todos. No queremos ni que israelíes ni palestinos se mueran, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. No seguimos a un terrorista, seguimos a un humilde carpintero que dio su vida por nosotros en una cruz, por más que éramos enemigos. Y por eso el evangelio de Dios va por mucho más allá. Y las pruebas, las tensiones mundiales prueban a la iglesia de Dios. Y nos muestran de qué lado estamos. Dice que se le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se matasen unos a otros. No va a ser fácil este momento, pero lo bueno es que dice que el pueblo de Dios ya salió venciendo para vencer. O sea, esto va a pasar mientras el pueblo de Dios está venciendo, y esta va a ser una oportunidad para que nosotros mostremos quién es Cristo en un mundo que se odia entre ellos. Nosotros vamos a mostrar el amor de Cristo y no vamos a mostrar el odio que se tienen los unos a los otros. Nosotros vamos a ser pacificadores y no vamos a ser guerreros o terroristas. Va a ser un momento difícil. Esto es lo que describe Jesús en Mateo 24. Y dice que se le dio una gran espada. Esa espada se llama Majaira. Y esto no solamente describe tensiones fuera de la iglesia, sino que describe tensiones también, ¿dónde? En el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora hay un movimiento que empezó a levantar a Cristo. Y quiero decirte algo, que cuando se levanta a Cristo, siempre hay problemas. Y cuando se levanta a Cristo, en medio de un cristianismo sin Cristo, los que han aprendido a vivir del sistema religioso se van a resistir a que se levante a Cristo, porque Cristo denuncia todo lo que el cristianismo sin Cristo hace y que está mal. Y por eso, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hay dos iglesias finales? Está la iglesia de Esmirna y Filadelfia escatológica, ¿se acuerdan? Ahora en este periodo comienza a verse lo que va a pasar en la iglesia de Esmirna escatológica, que habla que los judíos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, comienzan a perseguir a aquellos que siguen a Cristo, en el nombre de Dios. Es más, Jesús dice, en esa época muchos los matarán pensando que están sirviendo a Dios. No hay nadie más fanático que alguien que sirve a un Dios equivocado. Y por eso Satanás lo sabe a eso. Y por eso Satanás se las ha arreglado para que el cristianismo sin Cristo sea el que impere en las instituciones cristianas. Y por eso en las instituciones cristianas encontramos muchas veces la mayor intolerancia que alguna vez puede haber alguien aquí en el mundo. Los grandes desastres mundiales han sido empujados por la iglesia cristiana occidental. Y siguen siendo empujados y apoyados. Porque es un cristianismo sin Cristo, y es el cristianismo al cual Apocalipsis señala. Pero ese cristianismo sin Cristo, creo que todos somos parte de ese cristianismo sin Cristo, pero hay gente que se está arrepintiendo y hay gente que se va a arrepentir. Fíjense lo que decía Jesús en Mateo 10, 34 al 39, usando el mismo término de espada, la espada que se le dio a este jinete, que se llama Majaira en griego, dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino Majaira, espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, esto no es muy nuevo, o sea, siempre ha pasado. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús no es guerrero, Jesús no hace guerra, pero la presencia de Jesús produce antagonismo en aquellos que no quieren aceptar a Cristo. Es más, cuando la gente que está el cristianismo sin Cristo recibe el ejemplo de un cristiano que está con Cristo,
le revienta al cristianismo sin Cristo eso. ¿Por qué le revienta? Porque dice, ahora se van a dar cuenta todos de que lo que yo tengo es un discurso. Y que Cristo no es... Entonces hay que matarlo. Hay que crucificarlo, porque, ojo, los cristianos no podemos esperar otra cosa que lo que Cristo vivió. Toda persona que no quiere entregarse a Cristo, cuando ve a Cristo lo quiere crucificar. Y si Cristo vive en ti, no te quieren crucificar a ti. Quieren crucificar al Cristo que vive en ti. Y por eso Jesús decía, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos? Estamos predicando para entregarnos a Cristo. Si nos entregamos, ¿qué va a pasar? Todos. Y esta es la gran piedra de tropiezo. Porque a veces queremos estar con Cristo, pero queremos estar cómodos. No, y Jesús no te llamó un camino de comodidad, te llamó un camino de victoria. Y para vencer no hay comodidad. Hay tensiones. Y esas tensiones están descritas en este caballo. Y vamos al tercer sello. Y acá vamos a tener que analizar un poquito más. Ya estamos tratando de ahora identificar los símbolos con el mismo Apocalipsis y con la misma Biblia. Vamos a ver el tercer sello. ¿Qué pasa? Entonces, primero sale un caballo venciendo para vencer, se suman tensiones en la tierra, esas tensiones van a repercutir dentro de la iglesia, y la iglesia también a su vez, como va a haber gente reavivada, va a tener tensiones dentro de sí. ¿Qué va a pasar entonces como consecuencia en el tercer sello? Apocalipsis 6, 5 y 6. Dice así, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni al vino. ¿Qué simboliza esto? Y vamos a ver las características de este sello. Hay un caballo negro, un jinete con una balanza, y se anuncia que el cereal está muy caro y que no se daña el aceite y el vino. Estos elementos nos van a ayudar a identificar con la Biblia qué puede significar este caballo, este movimiento. Vamos, caballo negro. ¿Qué significa negro en la Biblia? Negro en ciertos contextos significa algo nefasto, algo duro, algo muy duro. Acá estamos frente a algo difícil que va a ocurrir. Y especialmente que va a ocurrir con la iglesia. Hay un jinete con una balanza. ¿Qué simboliza balanza en la Biblia? ¿Qué simboliza balanza en la Biblia? Balanza en la Biblia, por supuesto, es para pesar la balanza, pero cuando aparece una balanza, simboliza juicio. Y nosotros vemos eso en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en varios pasajes, pero vamos a uno que es muy destacado, en Daniel 5:27, que dice, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. ¿Quién le está diciendo esto a quién? Esto se lo está diciendo Daniel, le está interpretando a Belsasar una escritura que una mano misteriosa había escrito en la pared. Y entonces dice, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Esta noche Babilonia va a caer, se le dice al rey Belsasar, rey de Babilonia. O sea que balanza significa juicio. Y vamos a hablar un poquito del juicio. Hoy, si ustedes no vinieron al primer turno, hoy al turno en inglés tendrían que haber venido al turno en inglés. Escúchenlo. Ángelo predicó hoy, yo no sabía de qué iba a predicar, pero impresionante. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es muy diferente al juicio de los hombres. Y después me voy a detener un poco esto, pero aquí estamos en una escena de juicio. Entonces, hay un jinete con una balanza y después anuncia que el cereal está muy caro
pero que no se daña el aceite al vino. Y les hago una pregunta. Si el cereal está caro, ¿qué es lo que está pasando con el cereal? ¿Por qué está caro? Muy bien, es la ley de la oferta y la demanda. Si el cereal está caro es porque hay poco cereal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la balanza de este jinete hay cereal. Y dice que no se daña al aceite y al vino. ¿Por qué el cereal está caro? Y eso recién lo ejemplificamos, porque entonces hay poco cereal. Hay muy poco cereal. Fíjense que acá no se está vendiendo cereal el que tiene la balanza. Dice, él simplemente está anunciando que el cereal está caro y con eso está diciendo que hay poco cereal. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué simbolizan los cereales en el Apocalipsis? ¿Qué simbolizan? Y no solamente en el Apocalipsis, sino en la Biblia. Pero vamos al Apocalipsis. Apocalipsis 14, 14 al 16 dice, y miré y vi aparecer una nube blanca. Sobre esa nube estaba sentado alguien que parecía ser el Hijo del Hombre. Llevaba en la cabeza una corona de oro, un estéfanos, y en la mano tenía una ¿qué? Hoz. ¿Para qué se usa la hoz? Para cosechar. En ese momento, otro ángel salió del templo y con fuerte voz le gritó al que estaba sentado sobre la nube: usa tu hoz y levanta la cosecha. Ha llegado la hora de cosechar, pues la cosecha de la tierra ya está madura. El que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra y la cosecha de la tierra fue levantada. ¿A qué se está refiriendo esta cosecha en este pasaje? ¿Quiénes simbolizan la cosecha? Si ustedes ven cómo sigue el pasaje, después dice que hay que cosechar, pero hay que cosechar uvas. Acá lo que me da a entender es que se están cosechando cereales, pero después se cosechan uvas que van a ir ¿a dónde? Al lagar de Dios. Yo no estoy muy seguro si esto se refiere a la segunda venida de Cristo. No estoy muy seguro de eso. Y después ustedes estudianlo en sus casas. Yo creo que esto se refiere a antes de la segunda venida de Cristo y justamente está describiendo lo que estamos queriendo describir ahora en esta profecía. O sea, se está haciendo una separación entre las uvas y los cereales. ¿Qué simbolizan cereales en Apocalipsis? Vamos a ver. Los elementos que aparecen en este sello están relacionados con la fiesta de la cosecha del santuario. Entonces ahora tenemos que ir al Antiguo Testamento y vamos a ver que cuando se cosechaban los cereales en el Antiguo Testamento había una ceremonia que había que hacer. En Levítico 23, 9 al 13 dice: cuando ya vivan en el territorio que yo voy a darles, deberán llevarle al sacerdote el primer manojo de cebada que cosechen. ¿Cómo se llamaba ese primer manojo? Se le llamaban las primicias. Una vez pasado el día de descanso, el sacerdote me presentará esa ofrenda y yo los bendeciré. Ese mismo día ustedes deberán quemar en mi honor una ofrenda de aroma agradable. La ofrenda será un cordero de 1 año, sin ningún defecto, y 4 kilos de harina amasada con aceite. Al mismo tiempo derramarán en mi honor 1 litro de vino. Fíjense que acá tenemos los elementos que el jinete tiene, o del cual el jinete habla. Están los cereales y está el aceite y el vino. El aceite y el vino era lo que se ponía en esta ofrenda de primicias. Y nadie podía comer nada de esta cosecha hasta que se presente estas primicias. Presten atención a esto. ¿Por qué? Esto se refiere a la fiesta de las primicias, que era la fiesta de la cosecha. Se cosechaban las primeras primicias, se presentaban delante de Dios y una vez que se presentaban las primeras primicias, se pasaba a cosechar todo lo que había que cosechar. Todo el cereal que había que cosechar. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se le llama a los 144.000 en el Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis 14, 1 y 4 y dice así: después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El versículo 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Quiénes son los 144.000? Primicias. ¿Qué son las primicias que eran? Cereales. ¿Qué simbolizan entonces los cereales en el Apocalipsis? El pueblo de Dios. Y especialmente los 144.000, que son los primeros que se cosechan. ¿Por qué? Porque primero se van a presentar delante de Dios los 144.000, o sea, primero van a ser seleccionados del cristianismo sin Cristo los 144.000 para que vayan y prediquen ¿a quién?
a todas las naciones. Y esa es la cosecha general. Y por eso nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de los 144.000, si nos arrepentimos. Si queremos dejar de ser parte del cristianismo sin Cristo y empezar a poner a Cristo realmente, y que no sea simplemente un discurso, a ponerlo a Cristo en todas las cosas que hacemos. Incluso poner a Cristo cuando manejamos iglesias, aunque sean iglesias grandes, todo con Cristo y sin Cristo, nada. Ese es el lema de los 144.000. Y eso es lo que tiene que suceder. Hemos sido llamados a ser primicias. ¿Qué simboliza el jinete del caballo negro con una balanza para pesar cereales? ¿Qué simboliza? Es la selección de los 144.000. Aquí se confirman, y es lo que después más adelante, esta misma profecía diría, aquí se sellan a los 144.000, que son los cristianos que están en el cristianismo sin Cristo, pero que deciden estar con Cristo. Este es un juicio para los cristianos. Y ahora esto es lo que tiene que ver con el sermón que predicó Ángelo esta mañana en inglés, que ni sabíamos nosotros que íbamos a predicar lo mismo. Dios aplica justicia cuando directamente juzga, y Dios permite la justicia cuando las personas no se dejan juzgar por Dios. Cuando Dios aplica justicia, ¿cómo se le llama a la aplicación de justicia de Dios en la Biblia? Sí, pero el resultado, cuando Dios aplica justicia, ¿cómo se le llama al acto de Dios de aplicar justicia? ¿Cómo? ¿Cómo? Juicio, sí, no, pero sí, juicio, eso es cuando Dios hace juicio. Pero cuando Dios hace juicio, ¿cuál es el resultado de cuando Dios hace juicio? Y esto es importantísimo, hermanos. Cuando Dios hace juicio, el resultado es justificación. Cuando Dios aplica justicia, eso se llama en la Biblia justificación. Y les hago una pregunta. Cuando alguien es justificado en la Biblia, ¿cuál es el resultado? Es salvación. Nunca Dios justifica a alguien para perdición. Siempre Dios justifica para salvación. O sea, ese es el mensaje de la Biblia. Cuando Dios aplica justicia para salvación. Y les hago una pregunta. ¿En quién Dios aplica justicia? ¿En quién? ¿Quién necesita justicia? Los pecadores. O sea que cuando Dios aplica justicia en el pecador, el resultado es justificación y el resultado de la justificación es salvación. Sin embargo, nosotros no sé por qué enseñamos que cuando Dios aplica justicia en el pecador, ¿Dios qué? Lo mata y lo destruye. No, cuando Dios aplica justicia en el pecador, se llama justificación, y la justificación salva, y la justificación, la salvación, es solamente por la justificación que Dios hace por la fe en nosotros. Cuando el ser humano aplica justicia, es totalmente diferente. Cuando nosotros aplicamos justicia, ¿para qué la aplicamos? Para destruir lo que nos molesta. Dios, cuando le molesta algo, lo salva. Nosotros, cuando nos molesta algo, lo destruimos. ¿Y saben qué? Esto ayer me quedó muy en la cabeza, muy metido. Ayer tuve una situación. Resulta que tenemos un problema en la casa. Bueno, espero que no se malinterprete lo que voy a decir. Pero de vez en cuando se mete una mosca a la casa. Se meten porque están a veces los tachos de basura y entonces abrimos el garage y por el garage se mete una mosca. Y resulta, tengo una cuñada que vive en Boston que tiene una habilidad impresionante para matar moscas. Y realmente yo la admiro. O sea, ¿por qué? Porque una vez que estaba en Atlanta hace mucho, estábamos viviendo en Atlanta y llega a la casa y había una mosca en la casa y dice, déjenme que yo me hago cargo de la mosca. ¿Tenés un elástico? Entonces le di un elástico y agarró el elástico y con la mosca en vuelo la mató. Impresionante. Yo me quedé admirado. Nunca había visto tanta habilidad. Bueno, admiré tanto lo que hizo que entonces yo también le dije a Amelia, deja todos los elásticos acá en la casa porque yo también quiero ser... Bueno, resulta que ya desarrollé tanta habilidad, no tanto para así matarla en vuelo la mosca, pero en mi casa hay muchos elásticos, entonces cuando están las moscas, empiezo a hacer la guerra a cazar moscas, ¿no?
Bueno, resulta que anoche estaba muy cansado, tuve una semana muy, muy agotadora y entonces me puse a leer en la cama. Amelia se estaba por acostar, pero se fue a hablar con las nenas, cerré la puerta y cuando estaba leyendo me dio así un sueñito, esos sueñitos así espectaculares. Y entonces estoy así y siento... Y Amelia me ha dicho, Joel, hay una mosca verde, quiero que la mates. Y nosotros somos medio discriminadores, ¿vieron? Porque si es una mosca negra no hay tanto problema, pero cuando es verde es como si fuera la más asquerosa de todas las asquerosas. Y entonces, bueno, yo estaba tan cansado que no le había hecho mucho caso a Amelia, ella se fue. Y entonces, pero cuando estaba siento, y como había quedado la lámpara de la luz de la mesita de luz de Amelia prendida, la mosca se metió dentro del screen, no sé cómo se dice, de la pantalla de la lámpara, y entonces pegaba así, pic, 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 pic. Y yo estaba ahí así, ya durmiendo, tranquilo, pero empezó pic, pic, pic. Y dije, ahí está la mosca verde. Y dije, voy a quedar bien con mi esposa, porque ya me estaba molestando también la mosca, no mi esposa, sino la mosca. Entonces, dije, voy a quedar, y entonces digo, la voy a matar. ¿Dónde hay un elástico? Y Amelia me había dejado el elástico. Me dije, acá está el elástico para cuando... Bueno, entonces agarro el elástico y entonces me subo arriba, y entonces veía que, porque me tuve que subir arriba de la cama, y entonces estaba la mosca ahí, pic, 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 y de repente va y se para en la mesita de luz de Amelia, arriba de un pañuelo, y entonces agarro la cinta así, y ¡pa! Y la mosca revienta para todos lados, quedó una ala pegada en la pared, otra... Esto no se lo conté a Amelia. Esto no se lo conté a Amelia. Y yo cuando ve que la mosca se reventó tanto, digo, ¡tomá! Sentía una alegría de haber reventado a la mosca. Y yo dije, ahí está la justicia del hombre. ¿Qué satisfacción sentía de haber hecho saltarle las tripas a la mosca? ¿Y saben qué? Cuando nosotros estamos en Cristo, sentimos la misma satisfacción cuando aplicamos justicia en el pecador. Queremos que al pecador se le revienten las tripas, sin darnos cuenta que cuando Dios justifica solo a pecadores. Y cuando Dios aplica justicia, la aplica para salvación. Es por eso que el juicio no puede estar en nuestras manos, porque nuestro juicio es totalmente diferente. Pero nosotros queremos juzgar a Dios por nuestros juicios. Queremos hacer a Dios a nuestra imagen, cuando nosotros tenemos que tener la imagen de Dios. Y por eso cuando Dios, alguien puede decir, cuando Dios aplica juicio es para salvación, y eso está en toda la Biblia. Y por favor, vean el sermón en inglés que predicó Ángelo, porque él llenó de versículos y de evidencias. Yo hoy simplemente estoy dando una idea nomás. Pero es para salvación el juicio de Dios. Somos los seres humanos que nos destruimos a nosotros mismos. Y cuando una persona no quiere estar con Dios, como Dios respeta la libertad, la deja al juicio de los seres humanos. Porque si yo prefiero estar con los seres humanos, si yo prefiero ser juzgado por los seres humanos, Dios tiene que respetar mi libertad y me deja al criterio de los seres humanos. Y cuando nos encontramos los seres humanos que nos odiamos, nos reventamos los unos a los otros, como pasa en este mundo. Y ese no es el mensaje del Apocalipsis. Dios tiene un mensaje de salvación. No es que Dios viene a tirar juicios en la tierra para que nosotros nos arrepintamos, sino que son los juicios del hombre que está haciendo en esta tierra. Y Dios viene a intervenir la tierra para salvarnos de los juicios del hombre. Y cuando Dios juzga, juzga para salvación. Y por eso está juzgando al cristianismo sin Cristo, le está dando la oportunidad para salvar a los que quieren. Y a los que no quieren a Cristo, que se queden con los seres humanos. Hay mucho para hablar de esto y se me acabó el tiempo. Cuarto sello. Esto también lo describe Jesús. Apocalipsis 6, 7 y 8 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré y vi un caballo amarillo.
El que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto se está describiendo lo que va a pasar. No es que Dios manda este caballo, sino que Dios está describiendo por medio de estos símbolos lo que va a suceder en la tierra. Lo que viene en la tierra es tremendo, pero Dios, como salva y quiere protegernos, da la oportunidad que lo sepamos para que nos acojamos a Él. Hay un arca de salvación que ha sido provista por Dios para salvarnos de los hombres y salvarnos de Satanás. Y por eso esto no es un mensaje de destrucción, es un mensaje de salvación. Pero lo que viene, viene, porque nosotros somos seres humanos y lo único que hacemos los seres humanos es destruir. Dios viene a salvarnos de nosotros mismos. Va a haber espada, hambre, mortandad y fieras. Y fíjense lo que dice. ¿De dónde se saca esto? Esto se saca de las figuras del Antiguo Testamento. Dice así, en Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella los hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y alguien puede decir, ¿ves, Joel? Ahí está diciendo que Dios va a enviar todo eso. Claro, porque se acuerdan que nosotros dijimos, ya lo venimos estudiando hace mucho y lo hemos demostrado con la Biblia, que en el Antiguo Testamento Dios aparece como haciendo aquello que permite. Y es más, muchas veces en el Antiguo Testamento se le atribuye a Dios lo que hace Satanás. Y como no había una conciencia de Satanás, Dios se revela a los profetas del Antiguo Testamento de acuerdo a las limitaciones que ellos tenían. Y entonces ellos escribían de acuerdo a esas limitaciones y cuando llega Cristo podemos entender la verdad como es en Cristo. Sigue diciendo, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían hijo ni hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? Espada, hambres, fieras y pestilencia, que es lo que habla el cuarto sello, para cortar de ella a los hombres. Sin embargo, y escuchen bien esto, aquí está el Evangelio. He aquí quedará en ella, ¿qué? Un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. Dice que va a quedar, después que vengan todos estos juicios, va a quedar un remanente. Ahora fíjense lo que hace el remanente una vez que es llevado fuera. Dice, está en celeste. He aquí que ellos vendrán ¿a quién? A vosotros. O sea que las pestilencias y eso van a destruir a la gente. No, porque dice que ellos, Dios está salvando un remanente porque ellos vendrán a vosotros y veréis sus caminos y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir a Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Dios está haciendo un remanente para que el remanente muestre el amor de Dios, para que el remanente muestre que realmente hay salvación en Cristo, que no es necesario pasar por todas esas plagas, esos juicios que el hombre mismo se causa por estar cerca de Satanás. Y entonces acá vemos que en Ezequiel Dios permite esto porque está formando un remanente. Lo mismo está pasando con los hechos del Apocalipsis. En el quinto sello, Apocalipsis 6, 9 y 11 dice, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y acá viene algo que da un poquito de miedo. ¿Que va a haber gente que va a morir? Aparentemente sí. Pero ¿saben qué? Las personas que mueran en este contexto van a morir con gran felicidad. ¿Por qué? Porque van a estar seguros
de que lo que están haciendo es verdadero. Van a estar seguros que Cristo viene pronto. Y si ellos necesitan morir para que otro se entregue, si ellos necesitan morir cuando un verdugo venga y te quiera matar y tú mueres feliz en el Señor, eso va a causar la diferencia. Y por eso después dice en Apocalipsis 14, dice, bienaventurados desde aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Es más, a los que mueran en esta etapa, Dios va a hacer ver la muerte en esta etapa como si fuera una bendición. Es más, van a decir ya que llegue el descanso. Es más, va a ser como decir, listo, ya se acaba todo y veo a Cristo. Y por eso el que está seguro en quien ha creído no tiene miedo a la muerte porque ya tiene vida eterna. El problema es cuando tenemos dudas, el problema es cuando estamos lejos, el problema es cuando estamos con culpa. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tendría más para hablar de esto, pero no hay tiempo. El sexto sello dice así, Apocalipsis 6, 12 al 17. Miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y fíjense que ahora se va a describir lo mismo que Jesús describe en Mateo 24, que no lo analizamos. Dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Les hago una pregunta. ¿Dónde aparece el Cordero airado en el Apocalipsis? Solamente acá. ¿Y es que el Cordero está airado? No. Lo que pasa es que las personas que están en pecado, y eso también lo analizamos en el primer sermón, las personas que están en pecado ven a Dios airado. Dios no cambia, el Cordero no cambia. El Cordero es un Cordero como inmolado. Pero aquellos que están en pecado, aquellos que están en el cristianismo sin Cristo, aquellos que les gusta predicar un Dios como lo que ellos, como el Dios que tienen en la mente, que Dios viene a destruir, que quiere castigar al pecador y que Dios no ama, o sea, ama solamente a los que le aman, pero a los que no lo aman los quiere sacar, los quiere borrar de la tierra. Ese cristianismo sin Cristo ve a Dios como lo tiene en la cabeza. Y por eso le da pan. Dios no destruye, es la culpa la que nos destruye. Y eso fue lo que pasó con Cristo en la cruz. Es la culpa, es nuestra percepción de Dios, que es tan agobiante cuando el pecado nos engaña y nos hace pensar que Dios nos ha dejado, que eso es tan agobiante para un ser humano, cortar su relación con Dios, que el pecado lo destruye, pero no es Dios el que destruye. Y tenemos que entender eso porque Dios es amor. Lo hemos repetido hace 2000 años, pero todavía no lo entendemos, porque cuando predicamos, por ahí predicamos un Dios que se le acaba el amor, que se le acaba la paciencia, que se le acaba la misericordia, y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y gloria a Dios que sea así. Mateo 24, 29 al 31, Jesús dice, describiendo este suceso, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo a otro. La iglesia va a estar venciendo para vencer, pero va a pasar por una tribulación. Pero cuando la iglesia vea que el sol se oscurece, que la luna se vuelve roja como sangre y que las estrellas caen, entonces se cumplirá lo que Jesús dijo, os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Cuando eso suceda, sabemos que Cristo está a las puertas. Y ese suceso va a marcar el comienzo de la liberación
del pueblo de Dios. Y por eso termina el sexto sello diciendo, ¿quién podrá estar en pie? Y entonces ahora Dios introduce al remanente. ¿Quién es el remanente? El remanente son aquellos que dejaron que Dios aplique su justicia en ellos. El remanente son aquellos que se dejaron enjuiciar por Dios. Porque Dios cuando juzga, salva. El pecado, los seres humanos, Satanás, cuando juzgamos, destruimos, condenamos. No es todo color de rosas, pero Jesús dije, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo sé que muchas veces venimos aquí cargados. Hoy quiero decirte que le des la oportunidad a Dios de aplicar justicia en tu vida y justificarte. Porque no son los que se portaron bien, no son los que son adventistas de cuarta generación o que son parientes de Elena de White, los que van a estar en el remanente. No, son aquellos que reconocieron su necesidad de Cristo. Somos aquellos que reconocemos nuestra necesidad de Cristo y que sentimos que sin Él somos un desastre. Y a Jesús no le interesa qué es lo que hayas vivido. Simplemente a Jesús lo que le interesa es aplicar su justicia en ti. Justificarte, salvarte, abrazarte. Y no solamente eso, lo que quiere Jesús es que estés dispuesto a que Él aplique su justicia en todos los pecadores que están alrededor tuyo. ¿Para qué? Para justificarlos, para salvarlos, para darles esperanza. Todos, absolutamente todos hemos sido llamados para ser parte del remanente final. Solamente tenemos que dejar que Cristo, en su bondad, aplique su justicia en nosotros. Y entonces seremos salvos. Que Dios te bendiga.